Comprendiendo entonces que ante todo la naturopatía es una forma de medicina preventiva, analicemos ahora cuáles son sus principios básicos y sus áreas de acción. Veamos algunas definiciones. Naturopatía es la ciencia que estudia y aplica los métodos naturales para recuperar y/o mantener la salud. Y el médico naturópata será el profesional que utiliza métodos naturales para mantener y recuperar la salud. Por lo tanto, como vemos, es el mantenimiento de la salud, es la optimización de la salud aquí el punto clave. ¿Cuáles pueden ser entonces las áreas de acción? Naturopatía alimentaria, naturopatía fitocomplementaria, naturopatía por estímulos naturales, naturopatía sensorial, naturopatía manual, naturopatía funcional, naturopatía psicofísica y naturopatía energética. Por consiguiente, determinando de cuál sea el método, cuál sean los elementos utilizados, cuál sea la forma de trabajar, observamos que hay muchas formas dentro de la naturopatía para abordar a nuestro paciente desde su individualidad, desde sus características únicas y específicas que ya Claude Bernard alguna vez había recalcado cuando nos dijo que el ser humano es un experimento que hizo la naturaleza del cual se botó el molde, haciéndonos entender la importancia del análisis individual. No obstante, hay un área común a todas las anteriores y es lo que llamamos la naturopatía semiológica. Y es precisamente cómo en el análisis detallado, en la observación cuidadosa de nuestro paciente, podremos saber qué es lo que necesitamos hacer con él. Así que la naturopatía semiológica estudia todos los signos que nos ayudarán a conocer cuáles son las técnicas más adecuadas para cada persona. Atención con esto, no cuáles son las técnicas adecuadas para tal o pascual enfermedad, no, las técnicas adecuadas para este paciente individual que de acuerdo a sus características físicas, funcionales, estructurales, genéticas, etc., va a responder mucho mejor a diferentes métodos desde la naturopatía. Así que entonces, aquí miramos el concepto de ficha naturopática, que es una entrevista en la que se recogen los datos de los indicadores del óptimo bienestar. Observemos que aquí hay una gran diferencia frente a la historia clínica clásica que aprendimos a hacer en la universidad. La historia clínica clásica que aprendimos a hacer en la universidad está orientada a el análisis de la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad, la evaluación de los aspectos fisiopatológicos y de enfermedad del paciente. En cambio, en la ficha naturopática lo que queremos ver es qué tan saludable, dónde está el estado de salud de ese enfermo. Porque básicamente allí es donde nosotros vamos a poder descubrir cuáles han sido los errores y las faltas cometidas por ese enfermo que han hecho que su estado óptimo de bienestar, que es un sinónimo de salud, se haya perdido, abriendo entonces la puerta a la enfermedad. Por lo tanto, la ficha naturopática está orientada al nivel de salud y al nivel de la calidad de acción preventiva que tiene nuestro paciente. Y tristemente, a veces encontramos que no hay nivel de salud porque no existe absolutamente ningún concepto de salud por parte del paciente. Come terriblemente, mental, emocional y espiritualmente está en un estado de caos, vive bajo condiciones absolutamente absurdas de entorno y de medio ambiente y así pretende estar saludable. Por tanto, en la naturopatía semiológica inicialmente se arrancó con técnicas como la iridiología, la quirología, la grafología, la fisognomía, las cuales ni introducían ni extraían sustancias algunas del organismo, simplemente intentaban llegar a conocer el desorden o la alteración del organismo a través de signos y síntomas que podían ser observados y evaluados en el paciente. Así pues, la iridiología se basaba en el estudio del estroma del iris y en el estudio de la pupila,
por ejemplo, de la reactividad o de las alteraciones que pudiera haber entre uno u otro lado en la respuesta pupilar. Con la kinesiología se recoge información del organismo a través de señales y de signos reflejados en la estructura muscular, de manera tal que un músculo contraído, una alteración en la altura de la pelvis, un encogimiento, un cambio en todo lo que sería la estructura morfológica del aparato de sostén, nos podría perfectamente estar indicándonos una disregulación que podría venir desde un órgano o desde una víscera. Y que por lo tanto, en un buen examen de piel, celular subcutáneo, músculo y periósteo y hueso, podríamos obtener una gran cantidad de información que nos permita saber dónde está el desorden. En la kinesiología, además, se puede introducir otra información en el organismo utilizando procedimientos musculares y movimientos reflejos. De esa manera, no solamente corregir las malposiciones, sino a través de técnicas de estímulos, por ejemplo, estímulos propioceptivos, etcétera, que podemos introducir con muchísimos métodos, como veremos más adelante, ayuda a que el organismo movilice mecanismos de autorregulación. Por otra parte, teníamos la fisiognomía, que permite la recolección de datos personales de la fisionomía del rostro. Y evidentemente, tanto en la medicina tradicional china, como en la medicina ayurvédica, como en la medicina árabe, como en la medicina griega, simplemente viendo características del rostro del paciente, podríamos empezar a tener informaciones sobre qué órganos o estructuras podrían estar fallando. Con respecto a la fisiognomía, la medicina tradicional china muestra entonces importancia fundamental en las manifestaciones del rostro como expresión de desórdenes organoviscerales y que nos permitirá, por lo tanto, orientar nuestro diagnóstico, orientar nuestra búsqueda semiológica o la búsqueda con métodos de investigación de laboratorio hacia qué puede estar ocurriendo a estos niveles. Las tomas del pulso, por ejemplo, son clave del diagnóstico del estado funcional de la persona a través de la forma del pulso, de la estructura, de la presión, de la fuerza en los pulsos radiales y en los pulsos distales. Y es aquí donde, por ejemplo, la medicina tradicional de la China desarrolló toda una tecnología, por así decirlo, de toma de pulso, de análisis del pulso y de valoración a través del pulso del estado funcional de los órganos internos del paciente. Pasemos ahora a hablar de áreas de acción y especialmente de la naturopatía alimentaria. Aquí podremos evaluar la influencia de la alimentación en la salud humana, ponderando ante todo la alimentación natural. Se estudiará la nutrición, la trofología, la bromatología y la gastronomía, haciéndonos entender entonces que no solamente nos interesa el contenido de vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos de un alimento, nos interesa también la forma de prepararlo, nos interesa también la exposición o no a choque térmico, a muchos factores que pueden hacer que dicho alimento se haga menos beneficioso o que dicho alimento, por lo contrario, sea claramente terapéutico. En la naturopatía alimentaria nos fundamentamos ante todo en alimentos naturales, naturales en su cultivo, naturales en su manufacturación, naturales en su preparación, en su composición y en sus propiedades. Por lo tanto, uno de los aspectos básicos del método naturopático es enseñarle al médico la importancia de nutrición dietética y bioquímica nutricional, posiblemente una de las grandes falencias con la cual todos los médicos salimos de la universidad. En la naturopatía alimentaria también nos interesamos en productos complementarios de tipo ortomolecular que permitan prevenir deficiencias nutricionales, de manera tal que relacionamos los síntomas y signos clínicos del paciente con deficiencias específicas de vitaminas, de minerales, de aminoácidos, de nutrientes, permitiéndonos entonces
entrar a hacer la suplencia ortomolecular nutricional como una de las formas terapéuticas propias del naturopatía. En la parte alimentaria, el médico informa, asesora, orienta, aconseja y educa a su paciente sobre la alimentación como origen de la salud. No solamente en su propio hábito de vida, el médico que hace naturopatía cambia completamente y empieza a tener una alimentación correcta, sino que le hace entender al paciente que no podrá haber ningún tipo de resultado terapéutico mientras no se consuman los alimentos correctos, en la forma correcta, en la preparación correcta, en las cantidades adecuadas. La alimentación ortomolecular entra a jugar aquí un papel clave. Utilización de dosis adecuadas de nutrientes en cada momento de la vida. Y así, el médico con sentido ortomolecular sabe lo que hay en cada alimento, de forma tal que no solamente enviará alimentos gustosos, saludables y perfectamente preparados, sino que en forma muy especial y particular recomendará el uso de ciertos alimentos que le van a aportar nutrientes que el paciente por su enfermedad o por sus manifestaciones semiológicas o por sus datos clínicos nos está indicando que tiene en deficiencia. También aquí viene la importancia de la alimentación higiénica, que es la información, orientación y asesoramiento sobre la preparación y manipulación de los alimentos. Hacer entender que muchas veces un alimento puede ser deteriorado, puede ser dañado, puede perder significativamente su valor nutricional simplemente porque no lo sabemos preparar o simplemente porque lo llenamos de aditivos, preservantes, conservantes, colorantes o factores que nada tienen que ver con la nutrición y mucho menos con la salud. Aquí también empezamos a hablar del ayuno-higiene, el uso del ayuno para mantener la salud. Hacer entender que así como la naturaleza ayuna, así como los animales ayunan, también los hombres necesitamos encontrar en el ayuno uno de los más eficaces mecanismos para recuperar la homeodinamia, para recuperar la capacidad de curación y autorregulación. Permite el ayuno-higiene tratamientos depurativos en el manejo de muchas enfermedades y no es raro que iniciemos el tratamiento de muchos enfermos crónicos típicamente con ayunos terapéuticos como por ejemplo el ayuno de Buchinger. Por eso, en la dietohigiene vamos a trabajar con métodos de alimentación personalizados para mantener la salud, de acuerdo al fenotipo, de acuerdo al genotipo, de acuerdo a la constitución, que son claramente evidentes en cada individuo, recomendaremos los alimentos que le son más adecuados. También dentro de las orientaciones etnodietéticas, veremos la aplicación de normas tradicionales de alimentación, donde la alimentación ayurvédica, la alimentación macrobiótica, etcétera, pueden hacer parte fundamental de la recuperación de un paciente que está sufriendo una enfermedad crónica, como es por ejemplo el caso de iniciar tratamientos macrobióticos en enfermedades crónicas y degenerativas. Hablemos ahora de la naturopatía fitocomplementaria. Indudablemente entenderemos que desde el principio de la historia de la humanidad, las plantas medicinales fueron entrando a jugar un papel clave y que en las exploraciones antropológicas hechas se ha encontrado que muchos de los elementos vegetales presentes en vasijas no eran alimentos, eran plantas que muy seguramente fueron utilizadas con principios etnobiológicos, con principios etnofarmacológicos o simplemente con principios etnoreligiosos. Así que la naturopatía fitocomplementaria estudia el uso de los vegetales para el mantenimiento de la salud. Se destaca la utilización de plantas como complementos para el programa personal de salud, entendiendo que el uso de muchas de estas plantas puede ayudarnos a equilibrar o a mantener aquellas tendencias naturales a deficiencias o a insuficiencia que ciertos metabolismos particulares de un paciente puedan tener.
y que indudablemente es mucho más interesante trabajar con este tipo de farmacología, la farmacología vegetal, que es claramente reconocida y fácilmente asimilada por el sistema, que con medicamentos muchas veces de síntesis química que casi siempre operan como una sustancia extraña. Así que la naturopatía fitocomplementaria puede colaborar en el biodrenaje. Y la naturopatía clásica hipocrática utiliza muchas hierbas que tienen efectos diuréticos, que tienen efectos coagólogos coleréticos, que tienen efectos para aumentar la eliminación por sudor o simplemente para eliminar más fácilmente moco, es decir, órganos de emunción que permiten la limpieza del sistema. También la naturopatía fitocomplementaria nos ayudará al reequilibrio y el mantenimiento de las funciones orgánicas, ya que en muchas plantas medicinales podemos encontrar materia prima que el organismo necesita para poder operar y funcionar adecuadamente. En la naturopatía fitocomplementaria se trabaja con productos basados pues en plantas medicinales, clasificados como productos alimenticios por la industria herbodietética o como complementos en el programa personal naturopático. De esa manera podremos estar perfectamente adicionando infusiones, podremos estar adicionando hierbas, especies que podrán incluirse dentro de la alimentación para optimizar desde la fitoterapia el estado de salud en nuestro paciente. Esta naturopatía fitocomplementaria puede trabajar con la fitotécnica, es decir, la fitoterapia, que implica la utilización de plantas silvestres y cultivadas. La aromatécnica, es decir, la aromaterapia, que permite el uso de aceites esenciales procedentes de plantas para utilización ambiental, tópica o utilización interna. Puede trabajar también con la etnoherbología, que permite la aplicación tradicional de las plantas ayurvédicas, chinas, árabes o las propias plantas provenientes de América, que permite que hoy día muchas de estas que eran utilizadas tradicionalmente por culturas ancestrales, hoy día pasadas por el filtro de la investigación científica, permitan reconocer la presencia de fitoquímicos que harán o explicarán el efecto terapéutico. Es así como podemos ver hoy día publicaciones de revisión de artículos etnobiológicos y etnofarmacológicos, por ejemplo, de la maca, una planta proveniente del Perú, a la cual se le han ido encontrando acciones terapéuticas. Hay hoy día muy buena cantidad de evidencia. A partir de 1995, el crecimiento de la evidencia bibliográfica sobre el estudio de las plantas medicinales ha permitido que podamos hoy día trabajar con ellas con mayor tranquilidad, seguridad y éxito. Pasemos ahora a la naturopatía por estímulos naturales. Aquí se trataría de la aplicación de los 4 elementos: agua, sol, tierra y aire para un estado bueno de salud. Y cómo entonces el tomar un baño medicinal, el tomar un baño de calor, el tomar el sol, el utilizar muchos de estos elementos de la propia naturaleza pueden ser formas de prevención y mantenimiento de la salud. En la naturopatía, los estímulos naturales, el uso de estímulos naturales como elementos de fomento de la salud es lo típico que podemos observar. La hidrotécnica, es decir, la hidroterapia, que busca la normalización funcional aplicando el agua. Y por eso podemos observar cómo ya desde la época del padre Sebastián Kneipp existían toda una serie de prácticas hidroterapéuticas perfectamente establecidas por este monje, y que, como podemos ver aquí, cientos de personas en los países del centro de Europa utilizaban tradicionalmente para el mantenimiento de la salud. Hoy día la hidroterapia permite encontrar preciosos spas y lugares a lo largo del mundo que siguen utilizando y manteniendo exactamente las mismas técnicas del abate Kneipp. Y que por lo tanto hoy día el Centro Kneipp en Alemania nos muestra entonces cómo evidentemente todas estas técnicas de hidroterapia creadas originalmente por este cura
pueden ser utilizadas bien sea dentro de espacios cerrados, como estas personas que dando vuelta caminan en agua y ese agua en el fondo tiene piedras, como en espacios abiertos donde existen verdaderos senderos llenos de agua y llenos de piedras, que haciendo que la gente descalza y caminando de manera especial reciba el estímulo permanente de la hidroterapia que el abate Knipe ya en Alemania nos había enseñado. Hoy día, entonces, tenemos publicaciones actuales como esta del British Medical Complementary y Alternative Medicine, hablándonos, por ejemplo, de la importancia de la hidroterapia para la recuperación después del ejercicio. O también cómo la hidroterapia es un método importante en el trabajo con pacientes viejos, donde puede ayudar como método de recuperación, por ejemplo, en pacientes con falla cardíaca. También tenemos la talasotécnica, conocida como talasoterapia, que es el uso del agua de mar como elemento de la salud. Y hay preciosos lugares como estos spa que encontramos en distintos sitios del Mediterráneo, donde son spas terapéuticos, spas curativos y siempre trabajando con el agua de mar. La talasoterapia permite que además se pueda combinar, por ejemplo, con el uso de los barros medicinales en lo que llamamos geotecnia o geoterapia. Y aquí serán estos barros ricos en minerales, ricos en elementos, con acciones terapéuticas que pasando a través de la piel del paciente, ayudados por el calor y por un buen masaje, favorezcan entonces los procesos de recuperación funcional. La talasoterapia es ampliamente en Europa donde existen grandes centros de tratamiento. Y aquí podemos ver entonces cómo esta climatoterapia y talasoterapia ha mostrado que en pacientes de psoriasis tiene un impacto muy beneficioso en mejorar sobre todo la calidad de vida de estos enfermos. También dentro de las técnicas termales, el uso de aguas termales para mantener la salud es claramente conocido. Y aquí tenemos los termales de Santa Rosa de Cabal en Colombia, en la zona cafetera, donde hoy día se puede llegar y permanecer 2, 3, 4 días, hacerse tratamientos y por lo tanto ayudar a los beneficios que este método produce. Con la geotecnia tenemos la aplicación de arcillas, fangos, arenas sobre el cuerpo del paciente. El solamente observar los distintos colores que nos muestran estos barros nos hace entonces entender que habrá una composición química distinta, que por lo tanto ejercerá una acción terapéutica cuando pasa a través de la piel. Vemos entonces que hay suficiente información para observar y conocer cómo muchos de estos métodos propios del naturismo están claramente instituidos, sobre todo en los países europeos, donde hay una tradición popular, una tradición de la gente hacia el uso de la naturopatía como una forma ideal de mantener y de preservar la salud.